Hola amigos, en este vídeo os voy a explicar cómo se calculan los determinantes de una matriz y también os voy a explicar algunas propiedades que tienen los determinantes que son muy importantes, hasta el punto que es más importante saber las propiedades a la hora de hacer los problemas que ponen en los exámenes que el propio determinante. Empezamos. Determinante de una matriz. Primero tengo que deciros que para calcular el determinante de una matriz hay un requisito previo que se debe de cumplir. Lo tengo puesto aquí. Para poder calcular el determinante de una matriz, esta, me refiero a la matriz, debe ser cuadrada, es decir, tener el mismo número de filas que de columnas. Tenemos aquí la matriz A, que tiene de dimensión 2 por 2, es decir, dimensión 2, porque tiene 2 filas y 2 columnas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sí se le puede calcular el determinante a la matriz A. El determinante de la matriz A se escribe de esta forma: det de A mayúscula, o también, que es la forma más común, la A mayúscula entre dos barras verticales. Y el determinante de la matriz se escribe, pues, los elementos de la matriz ordenados en filas y columnas, igual que en la matriz, pero con dos barras verticales en vez de barras así curvadas como la de la matriz. No olvidéis ese detalle porque es importante. Si ponéis las barras curvadas es una matriz, y si ponéis las barras rectas, aunque en el dibujo aquí no aparece muy recta, pero son determinantes. Importante, el determinante de una matriz es un número, ¿de acuerdo? El determinante de una matriz es un número. Entonces podemos decir que el determinante es una operación que le aplicamos a una matriz y que la transformamos en un número. Vamos a ver cuál es el procedimiento. El procedimiento para calcular el determinante de una matriz se llama regla de Sarrus. Realmente hay varios procedimientos para calcular el determinante de una matriz, pero vosotros solo estudiáis la regla de Sarrus. Vamos a empezar primero calculando un determinante de orden 2 y posteriormente uno de orden 3, que son los más complejos. Tenemos aquí una matriz de dimensión 2, 1, 1, 0, menos 3. ¿Cómo calculamos el determinante? Pues muy fácil. Multiplicamos los elementos de la diagonal principal, que están aquí en color verde, 1 por menos 3, lo tengo puesto aquí, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que son los de color naranja, 0 por 1, lo tengo puesto aquí. 1 por menos 3 es menos 3, 0 por 1 es 0, menos 3 menos 0, menos 3 menos 0, menos 3. Este determinante es menos 3. Repito, para calcular el determinante de una matriz de orden 2 se multiplican los elementos de la diagonal principal, que la he pintado en verde, 1 por menos 3, y se pone aquí. Y ahora menos, abrimos un paréntesis, multiplicamos los elementos de la diagonal secundaria, que está pintado en naranja, 0 por 1. Y cerramos el paréntesis. 1 por menos 3 es menos 3, menos, lo pongo aquí, y 0 por 1 es 0, pues menos 3, menos 0, menos 3. Sencillito, ¿verdad? Los de orden 2 no tienen problema. Vamos con los de orden 3, que estos sí son ya un poco más liosos. Fijaros en una cosa. Para calcular un determinante de orden 3 es parecido a los de orden 2. Primero tengo que multiplicar los elementos de la diagonal principal, que lo estoy pintando en azul. Es decir, 9 por 1 y por 1. Lo tengo aquí. Después tengo que multiplicar los elementos que están debajo de la diagonal principal, menos 1 por 2 y por este de aquí de la esquina. ¿De acuerdo? Menos 1 por 2 y por 3. Más, finalmente, por los 3 que quedan sin multiplicar, que son estos dos y este de aquí. Es decir, me quedaría 0 por 0 y por 0. 0 por 0, 0 por 0 y por 0. ¿De acuerdo? No es difícil, ¿verdad? Repito. Multiplicamos los elementos de la diagonal principal, que está en color azul. 9 por 1 y por 1. Lo tenemos aquí. Después multiplicamos, porque fijaros que un determinante de orden 3 siempre son sumas de productos de 3 números. Después multiplicamos los que están debajo de la diagonal principal y el de la esquina, es decir, menos 1 por 2
y por 3. Menos 1 por 2 y por 3. Y finalmente, los que he puesto en color amarilla, la traza de color amarillo, que son los 3 que quedan. 0 por 0 y por 0. Ahora, menos, y abrimos un paréntesis, es decir, estos 3 van sumados, y ahora cuando ya hemos acabado esta primera parte, esta primera pasada, ponemos un menos y un paréntesis. Voy a borrar las líneas que he puesto para poner las nuevas. Ahora, tenemos que hacer lo mismo pero con la diagonal secundaria, es decir, multiplicamos los elementos de la diagonal secundaria. 0 por 1 y por 3, o 3 por 1 y por 0, que lo tenemos aquí. 3 por 1 y por 0. Más. Ahora cogemos, pues igual que antes, 2 por 0 y por el de la esquina. ¿Veis? Lo tenemos aquí. 0 por 2 y por 9. 0 por 2 y por 9. Y finalmente, pues los 3 que nos quedan. 0 por 1 y por menos 1. Lo tenemos aquí. Menos 1 por menos 1 y por 0. O sea, he multiplicado este por este y por este. Es lo mismo el orden, no importa. Lo importante es que multipliques los que tienes que multiplicar. Y cerramos el paréntesis. ¿De acuerdo? Voy a repetir el proceso de la segunda pasada. Empezamos. Menos, paréntesis. El producto de la diagonal principal, que es 3 por 1 y por 0. Lo tengo aquí. Más. Los que están debajo por el de la esquina. 0 por 2 y por 9. 0 por 2 y por 9. Más. Los 3 que quedan. 0 por menos 1 y por 1. 0 por menos 1 y por 1. Y cerramos el paréntesis. ¿De acuerdo? Voy a borrar ya esto. Ahora con lo que tenéis que tener muchísimo cuidado, que aquí es donde mucha gente se equivoca, es en hacer estas cuentas bien. 9 por 1 y por 1, 9. Más menos 1 por 2 y por 3, menos 6. Entonces, más menos 6 es menos 6. Más 0 por 0 por 0, 0. Menos, paréntesis, 3 por 1 y por 0, 0. Más 0 por 2 y por 9, 0. Más 1 por menos 1 y por 0, 0. Entonces, finalmente tengo 9 menos 6 más 3. O sea, 9 menos 6 son 3, más 0 es 3. Y ahora menos todo esto que es 0, pues el determinante nos queda 3. Bueno, vamos a hacer otro más, pero este ya sin pintar las trazas, ¿vale? Vamos a intentar, voy a pintar solamente la traza principal. Bueno, empezamos con este. Primero con la diagonal principal, que era esta que tenemos aquí. ¿Os acordáis? Venga, voy a pintar solo la principal. Sería 0 por 2 y por 1. 0 por 2 y por 1. Más, ahora los que estaban debajo por el de la esquina. 1 por 0 por menos 1. 1 por 0 por menos 1. Más el que me queda suelto por estos dos. 3 por 4 y por 1. Más 3 por 4 y por 1. Hemos terminado con la diagonal principal, pues ahora ponemos un menos, un paréntesis y empezamos con la diagonal secundaria, que es esta. Ahora, dentro del menos sería menos 1 por 2 y por 3. Menos 1 por 2 y por 3. Más 1 por 0 y por 0. 1 por 0 y por 0. Más, hemos hecho este por este y por este, pues ahora sería este por este y por este. Es decir, 1 por 4 y por 1. 1 por 4 y por 1. Lo tenemos aquí y cerramos el paréntesis. Ya hemos terminado la segunda pasada. Ahora tenemos que hacer estas cuentas con muchísimo cuidado. 0 por 2 y por 1 es 0. Más 1 por 0 y por menos 1 es 0. Más 3 por 1 y por 4 son 12. Menos, paréntesis, y ahora menos 1 por 2 y por 3 son menos 6. Más 1 por 0 es 0. Más 1 por 1 por 4 es 4. Igual, 0 más 12 es 12, menos, y ahora menos 6 más 4 es menos 2. Entonces me quedaría 12 menos, y a la paréntesis, menos 2. 12 menos 2, 14. ¿De acuerdo? Es fácil. Bueno, vamos a empezar ahora con las propiedades de los determinantes. Importante. La mejor forma de que no olvidéis cómo se hacen los determinantes por la regla de Sarrus es que practiquéis.
hacer los determinantes que vienen en vuestro libro y los que yo os vaya diciendo que hagáis durante el vídeo, ¿de acuerdo? Lo hacéis en un papel en sucio, comprobáis que da efectivamente lo que yo digo. Es la mejor forma, ¿vale? Se ve fácil, pero tenéis que coger experiencia para no cometer errores tontos. Propiedades de los determinantes. Cuando yo llame línea, me referiré a una fila o a una columna. ¿Por qué voy a decirle línea? Porque para no tener que decir cada fila o columna que, o cada vez que una fila o columna, pues entonces diré cada vez que una línea y ahorro, ¿vale? Entonces, empezamos. Primera propiedad, muy importante, ahora vais a ver por qué. Si todos los elementos de una línea son 0, el determinante es 0. Fijaros en este determinante que tengo aquí. Tengo una línea de ceros, exactamente la columna 2. Por lo tanto, este determinante no me molesto en hacerlo, ya sé que es 0. ¿Por qué es 0 este determinante? Pues porque según esta propiedad tiene una línea, en este caso la línea es una columna en la que todos sus elementos son 0. Por lo tanto, este determinante da 0. Pues yo os propongo que hagáis este determinante por la regla de Sarrus, que hemos visto hace unos segundos, y comprobéis que efectivamente da 0. Y así practicáis la regla de Sarrus. ¿De acuerdo? Segunda propiedad. Si hay dos líneas iguales, el determinante es 0. Fijaros en este determinante. Tengo dos líneas iguales, que me indican estas dos flechas de color naranjita. 1, 2, menos 1 es la fila esta y la fila 3 es 1, 2, menos 1 también. Pues según esta propiedad, como este determinante tiene dos líneas que son iguales, es 0. Así de fácil. Os propongo como ejercicio, y por favor hacerlo, hacer este determinante por la regla de Sarrus y comprobar que efectivamente da 0. Si no da 0 es que os habéis equivocado, repasarlo. ¿De acuerdo? Ustedes estaréis preguntándose, bueno, ¿y estas propiedades para qué te valen, no? Son muy importantes, porque si tú en el examen, en un momento determinado del examen, tienes que hacer un determinante, bien porque te lo preguntan, o bien porque calcular el determinante es un paso previo para calcular otra cosa, si te encuentras un determinante que tiene una línea de ceros o que tiene dos líneas iguales, tú ya sabes que ese determinante es 0 y no pierdes tiempo haciéndolo por la regla de Sarrus. ¿Veis la utilidad que tiene esto? Y no pierdes tiempo. Tú imagínate que estás haciendo el examen, estás resolviendo un sistema de ecuaciones, que lo veremos más adelante, que para eso tienes que utilizar los determinantes, y te encuentras con este determinante. Pues antes de empezar a hacerlo, te fijas que la fila 1 y la fila 3 son iguales, y dices, coño, este determinante es 0. No pierdo tiempo haciéndolo, es que da 0. Eso sí, vosotros ahora hacedlo por la regla de Sarrus para practicar la regla de Sarrus y efectivamente comprobar que da 0. ¿De acuerdo? Vamos con la tercera propiedad, amigos. Producto de un número por un determinante. Bueno, tengo 5 por este determinante. ¿Cómo se multiplica un número por un determinante? Pues de una forma radicalmente diferente, si os acordáis del vídeo anterior, de cómo se multiplica un número por una matriz. Si recordáis, cuando se multiplicaba un número por una matriz, se multiplicaba el número por todo y cada uno de los elementos que había dentro de la matriz. ¿De acuerdo? En el caso de multiplicar un número por un determinante, no ocurre eso. Tú multiplicas el número por una línea, la que a ti te dé la gana. Multiplicas el 5 por la línea que tú quieras. Es decir, o por la fila que te dé la gana, o por la columna que te dé la gana, pero por una. Es decir, por una fila o por una columna. Entonces, este 5 por este determinante se puede hacer como, en este primer caso, fijaros que he multiplicado el 5 por la primera fila. Entonces, este determinante me quedaría, pues aquí 45, aquí 0, aquí 15, menos 1, 1, 0, 0, 2, 1. Podría haberlo hecho, por eso he puesto un igual, habiendo multiplicado el 5, en vez de por esta primera fila, por la segunda fila. Y entonces me quedaría la primera fila 903, tal
como la tengo aquí, y como la habría multiplicado por la segunda fila, pues me quedaría menos 5, 5, 0. Claro, 5 por menos 1, menos 5. 5 por 1, 5. Y 5 por 0, 0. Y la tercera fila me queda igual. O podría haberlo multiplicado, en vez de por la primera fila o por la segunda, podría haberlo multiplicado por la primera columna. Y me quedaría tal como lo tengo aquí, 9 por 5. Aquí me he puesto 9 por 5, menos 1 por 5 y 0 por 5. Es decir, que me hubiese quedado 45,03, menos 5,10 y 0,21. Este determinante, si lo hacéis, da 15. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, cuando tengas que multiplicar un número por un determinante, multiplica el número por la línea que te dé la gana. Y cuando digo línea me refiero a fila o columna, por la que te dé la gana. Por la columna 1, por la fila 3, pero solo por una. ¿De acuerdo? Una cosa que os quiero llamar la atención. Yo he hecho 5 por ese determinante, pero este determinante ya lo hemos hecho anteriormente, que nos ha salido que es 3. Por lo tanto, yo también puedo decir 5 por este determinante, y como este determinante vale 3, pues 5 por 3, 15. Y me da lo mismo que el determinante este de aquí, hecho por la regla de Sarrus. Lógicamente, más de uno ahora se estará preguntando, coño, si yo me encuentro un número multiplicado por un determinante, ¿cómo lo hago? ¿De esta manera o de esta? La respuesta es bien sencilla, depende. Si tú sabes que este determinante vale 3, no lo vayas a hacer así. Si tú sabes que el determinante por el que si tú sabes cuánto vale el determinante por el que estás multiplicando el número, pues dices, bueno, si este determinante vale 3, pues 5 por 3, 15. Y no lo vayas a hacer así. Pero si tú no sabes cuánto vale este determinante, pues no te queda más remedio que multiplicar el 5 por el determinante, que se multiplica, pues multiplicando el 5 por la línea, entiéndase línea como fila o columna, que te dé la gana. Lo multiplicas por la fila o columna que te dé la gana y después lo haces por la regla de Sarrus. ¿De acuerdo? De esta propiedad se extrae, ¿no?, otra que es muy, muy, muy importante. Y es la propiedad que consiste en sacar factor común de un determinante por línea. Hasta ahora, pues todos sabemos lo que es sacar factor común, ¿no? Y si no, pues lo vamos a ver ahora. Imaginaros que tenemos este pedazo de determinante que tengo aquí. 9, 27, 18, 132, 228. Si os fijáis en la primera fila, todos los números son múltiplos de 9. El 9 es múltiplo de 9, el 27 es múltiplo de 9, el 18 es múltiplo de 9. Por lo tanto, voy, como dice aquí arriba, voy a sacar factor común de un determinante por línea. Como todos estos los números de la primera fila son múltiplos de 9, voy a sacar un 9 fuera del determinante y me quedará 9 por... Y ahora la línea a la que le he sacado factor común, pues me quedará la línea que tenía antes dividida por el número al que le he sacado factor común. Es decir, como he sacado 9 porque todos son múltiplos de 9, pues me quedará 9 entre 9, 1, 27 entre 9, 3 y 18 entre 9, 2. Fijaros que en color naranja he sacado el factor común 9, ¿vale?, de esta línea, y he dejado en color naranja cómo queda la línea después de haber sacado el factor común. Fijaros que la línea esta queda igual y esta queda igual. La única línea que cambia es la línea, en este caso la fila, a la que le he sacado factor común. Ahora fijaros, esta fila que tengo puesta en color verde fosforito, todos los números son múltiplos de 2. Tengo 2, 2 y 8. ¿Qué número puedo sacar factor común? Pues 2. Puedo sacar factor común 2. Entonces me quedaría el 9 que había antes por el 2 que he sacado ahora. Entonces, como he sacado factor común a la línea esta, a esta columna, las dos primeras columnas siguen tal como estaban. 1, 3, 2, ¿lo ves? Esta también es 1, 3, 2, 1, 3, 2. Y ahora esta, pues como he sacado factor común 2, la que me va a quedar va a ser el resultado de los números que tengo aquí, dividido entre 2, que es lo que he sacado factor común. 2 entre 2, 1, 2 entre 2, 1, 8
entre 2, 4. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, tengo que este determinante tan bestial que tenía aquí es igual a 9, que lo obtuve de sacar factor común de la línea de color naranja, por 2, que lo he obtenido de sacar factor común de la línea verde. Y ahora por este determinante. Fijaros que cada vez que sacáis factor común, el determinante se va haciendo más facilón, ¿no? Los números son más chiquititos. Ahora fijaros en esta columna, la roja. Todos los números son múltiplos de 2. Pues coño, vamos a sacar factor común 2. Porque cada vez que sacamos factor común de una línea, el determinante lo hacemos más chiquitito. Y no es lo mismo multiplicar números muy grandes, que es más fácil equivocarse, que hay números más chiquititos, que la cosa es más cómoda. Entonces, fijaros, voy a sacar 2 de esta línea que tengo aquí, de esta columna, la de color rojo. Entonces tengo el 9 naranja de esta línea que saqué primero, el 2 de esta línea que saqué de aquí, y ahora otro 2 de esta columna que tengo aquí. Como he sacado factor común de la columna 3, las dos primeras columnas me quedan igual. 1, 1, 1, ¿veis? 3, 3, 1. Y ahora, la línea esta, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar la línea que tenía antes, y como he sacado factor común 2, divido todo entre 2. 2 entre 2, 1. 2 entre 2, 1. 4 entre 2, 2. Y ya finalmente no parece que se pueda sacar factor común nada de ninguna línea. Entonces me quedaría 9 por 2 y por 2, que es 36, por este determinante que tengo aquí. Es mucho más fácil hacer este determinante que tengo aquí y lo que me dé multiplicarlo por 36, ¿verdad? Que tener que hacer la bestialidad de determinante este, con un 9, un 27, un 18, otro 8 por aquí. Pero fijaros una cosa, este determinante tiene dos líneas iguales, la fila 1 y la fila 2. Por lo tanto, según las propiedades que hemos visto anteriormente, este determinante, ¿cuánto va a quedar? 0. Por lo tanto, 36 por este determinante, que es 0, 36 por 0, 0. Este determinante da 0. Fijaros cómo, con esta propiedad de ir sacando factor común, nos hemos dado cuenta de que este determinante es 0. Si no hubiésemos hecho esto, hubiésemos tenido que aplicar la regla de Sarrus a este determinante, que con los números tan grandes que tenemos nos hubiesen salido unos números enormes. Ahora fijaros una cosa, más de uno y más de una, que sabéis que sois muy picarones y muy listos, estaré diciendo, un momento, chavalín, aquí ya se ve que hay dos líneas iguales. Entonces, una 3, 2, 1, 3, 2. Entonces ya este determinante aquí era 0 y me quedaría 9 por 2, 18, 18. Por este determinante, que va a ser 0 porque tiene dos líneas iguales, es 0. ¿Para qué coño ha sacado otra vez factor común si ya se veía que aquí iba a ser 0? Estaréis preguntando eso, ¿no? Y tendréis toda la razón del mundo. No debería de haber sacado el factor común y me debería haber dicho, bueno, aquí como ya tengo dos líneas iguales, esto es 0 y 0 por 9 y por 2 es 0. Pero bueno, he sacado factor común simplemente por un afán didáctico, para que veáis que se puede sacar factor común tantas veces como queráis o como se pueda. ¿De acuerdo? En la práctica, si esto fuese un problema de examen, pues nosotros este paso de aquí a aquí no lo hubiésemos dado. ¿Por qué? Porque una vez que sacamos el 2 factor común aquí, y fijaros, incluso no hace falta aquí. Una vez que yo he sacado el 9 factor común aquí, es que no hace falta ni llegar aquí. Una vez que he sacado el 9 factor común aquí, fijaros que ya me quedan dos líneas iguales. Entonces yo podría haber dicho que esto es 9 por este determinante, que como tiene dos líneas iguales es 0. 9 por 0, 0. Y me hubiese ahorrado este paso y este paso. Es decir, que en un examen yo hubiese hecho solamente este primer paso. Saco el 9, al sacar el 9 factor común veo que tengo dos líneas iguales y digo, como tengo dos líneas iguales, este determinante vale 0, 0 por 9, 0. Y me ahorro este paso y este paso. He dado estos dos pasos de más simplemente para recalcar, para que entendáis mejor cómo se saca factor común, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor puede ser que no os deis cuenta de que son iguales y digáis, bueno, pues voy a sacar factor común ahora de aquí abajo. No pasa nada. Simplemente vais a trabajar un poquito más, pero sigue estando bien, ¿de acuerdo? Última propiedad de la tarde, compañeros. Si hay una línea que es
combinación lineal de otras líneas paralelas, el determinante es 0. Bueno, aquí más de uno y más de una ya estará pensando, joder, eso de combinación lineal, ¿qué coño es? Esto ya se está liando, no, vais a ver que no. Mirad este determinante. Este determinante es 0. Entonces, claro, con lo que llevamos ahora mismo explicado, pensaréis, no tiene ninguna línea de ceros, no tiene dos líneas iguales, ¿por qué es 0? Y lo tengo puesto aquí. Porque la columna 4, que es esta, es igual que la columna 1 más la columna 2, fijaros, 1 más 3, 4, 0 más menos 1, 1 más 2, 3. Entonces, como la columna 4, columna 4 no es la columna 3, es la columna 3. Anda que... esto es la columna 3, ¿vale? Vale, estupendo. Como la columna 3, es como tenía un 4 aquí, pues se ve que se me ha ido la olla. Como la columna 3 es igual que la columna 1 más la columna 2, se dice que la columna 3 es combinación lineal de la 1 más la 2. O de la 1 y de la 2. Por lo tanto, este determinante es 0. Es 0 porque hay una línea, en concreto la columna 3, que se puede obtener sumando la columna 1 más la columna 2. Haced como ejercicio este determinante por la regla de Sarrus y comprobar que efectivamente sale 0. Vamos con este que está aquí, también es 0. Y ustedes lo miráis y decís, ¿por qué es 0? Porque la columna 2, que es esta, si os fijáis es la columna 1 multiplicado por 3. 3 por 1, 3. 0 por 3, 0. 3 por 1, 3. Por lo tanto, la columna 2 es combinación lineal de la columna 1. ¿Qué significa eso? Pues que el determinante es 0. Podéis comprobarlo haciendo la regla de Sarrus, que va a ser 0. Fijaros una cosa, en este último determinante yo podría haber sabido que es 0 aplicando una propiedad que ya conocemos, porque si os fijáis la columna 2, que es la que tengo pintada de color naranja, todos los números son múltiplos de 3, por lo tanto puedo sacar factor común 3 de esa línea, me quedaría 3, la primera columna me queda igual, 1, 0, 1, la segunda, sacar 3, me quedaría 3 entre 3, 1, 0 entre 3, 0, 3 entre 3, 1, y ahora 9, 1, 7, que quedaría igual. Y decís, coño, tiene dos líneas iguales, por lo tanto este determinante ¿cuánto es? 0, 3 por 0 es 0. Entonces, este determinante podríais verlo, que es 0 por esta propiedad de la combinación lineal o por esta. Bueno, más de uno y más de una, ahora puede que esté un poco nervioso pensando, ¿y yo qué hago? Que cada vez que tengo un determinante me voy a poner a investigar si hay alguna columna o hay alguna fila que se puede obtener como suma, resta o multiplicaciones de otra. La pregunta es sí y no. Cuando tengas un determinante y lo tengas que hacer, pierde 1 minutito y medio o 2 minutos en comprobar si hay alguna fila que es proporcional a otra, es decir, que sea igual que como este caso de aquí, que la columna 2 es proporcional a la columna 3, porque es la columna 2 es proporcional a la columna 1, porque es la columna 1 multiplicada por 3. Mira a ver si hay alguna columna o alguna fila que sea suma o resta de otras. ¿Por qué? Porque si se diese el caso, ese determinante es 0 y te ahorras tener que hacer la regla de Sarrus. Si tú tienes que hacer, por ejemplo, este determinante en un examen y tú no te das cuenta de que la columna 3 es la suma de la columna 2 más la columna 1 y que por eso va a dar 0, si tú no te das cuenta, no pasa nada. Haces la regla de Sarrus y cuando hagas la regla de Sarrus, si no te has equivocado, te tiene que salir 0. ¿Qué diferencia habrá entre hacerlo por la regla de Sarrus o hacerlo por esta propiedad? Pues que si lo haces por esta propiedad vas a ahorrarte un poquito más de tiempo. ¿De acuerdo? Tú ya sabes entonces que si un determinante cuando lo hagas por la regla de Sarrus te sale 0, es o porque tiene dos líneas iguales, o porque tiene una línea que es suma de otras líneas, o proporcional a otras líneas. O dicho, como lo hemos dicho en la propiedad 4, hay alguna línea que es combinación lineal de otras. ¿De acuerdo? Bueno, pues
hasta aquí todo, amigos. Espero que este largo vídeo de determinante os haya resuelto dudas, os haya servido. Estoy convencido de que sí. Y bueno, os digo lo que os digo siempre, descargaros el PDF que con todo esto que habéis visto en la pantalla para poderlo estudiar en vuestra casa, que lo podéis encontrar la dirección en la descripción del vídeo en YouTube. Si tenéis alguna duda podéis dejar en los comentarios del vídeo la duda o dejarla por ejemplo en el Facebook, al que os animo a que os unáis. Dejáis ahí la duda y yo trataré de responderla lo antes posible. Si el vídeo os ha gustado, darle al me gusta y suscribiros al canal si no estáis suscritos, que está científicamente demostrado que todos los que se suscriben a este canal les toca la lotería primitiva una o dos veces en la vida. Venga amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.